Madrid se bañaba en la cálida luz del atardecer, tiñendo los edificios de tonos dorados mientras las sombras se estiraban por las callejuelas adoquinadas del barrio antiguo. El bullicio de la ciudad disminuía poco a poco, dejando paso al murmullo lejano de conversaciones en terrazas y al eco de pasos solitarios en los callejones. Desde el balcón de su piso, Elena observaba la ciudad con una copa de vino en la mano, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en pensamientos que se negaban a disiparse. A sus 42 años, Elena mantenía una elegancia discreta y un aire de misterio que la hacía inaccesible para muchos. Su vida había cambiado drásticamente desde su divorcio, y aunque intentaba encontrar consuelo en la rutina, siempre había algo que la mantenía en un estado de inquietud latente. Su mundo giraba en torno a Lucas, su hijo de 19 años, un joven de inteligencia afilada y presencia perturbadoramente serena. Él siempre había sido callado, pero últimamente algo en su comportamiento había cambiado. Sus miradas se extendían más de lo necesario, su tono de voz adquiría una calma inusual cuando hablaban a solas, y sus respuestas parecían medidas, como si ocultara algo que no se atrevía a decir. Elena intentaba convencerse de que solo era una impresión suya, una paranoia producto de su cansancio. Sin embargo, el peso de aquella sensación se volvía más difícil de ignorar con cada día que pasaba. En la soledad de su hogar, comenzó a notar pequeños detalles, la forma en que Lucas la observaba cuando él creía que no lo veía, el leve temblor en su voz al despedirse por las noches, la manera en que su presencia alteraba la atmósfera de la casa. No podía explicarlo con palabras, pero lo sentía en la piel, en los silencios prolongados, en la electricidad contenida en cada cruce de miradas. La noche había caído sobre Madrid, envolviendo el barrio en un silencio apenas interrumpido por el murmullo lejano del tráfico. En el interior del piso, la penumbra era cálida y acogedora, solo rota por la luz tenue de una lámpara sobre la mesa de centro. Elena estaba recostada en el sofá, un libro abierto sobre su regazo y una copa de vino medio vacía en la mesa a su lado. La jornada había sido larga, y el aroma a incienso de vainilla flotaba en el aire, ayudándola a relajarse. Sus párpados comenzaron a pesarle, y por un instante, permitió que el cansancio la envolviera. Un sonido sutil la sacó de su somnolencia. No fue un ruido fuerte, apenas un susurro, un roce leve contra la madera del suelo del pasillo. Frunció el ceño, incorporándose con lentitud. Su respiración se contuvo mientras aguzaba el oído, esperando escuchar algo más. Un segundo de silencio, luego otro. Tal vez lo había imaginado. Pero la sensación de alerta se mantenía latente en su cuerpo, una inquietud difícil de ignorar. Se levantó descalza, avanzando con cautela hasta la puerta de su habitación. La casa estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por la luz de las farolas que se filtraba entre las cortinas. Entonces lo vio. Lucas estaba de pie junto a su puerta, inmóvil, como si estuviera escuchando algo. Su silueta se recortaba contra la oscuridad, su postura rígida, expectante. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, y un impulso irracional la hizo susurrar su nombre. Lucas pareció sobresaltarse. Se giró hacia ella con una expresión difícil de leer, su mirada oscura cargada de algo que Elena no supo descifrar de inmediato. Solo iba al baño, murmuró con voz pausada, demasiado pausada. Ella lo observó por un momento, intentando descifrar la verdad detrás de sus palabras, pero finalmente decidió no insistir. Vuelve a la cama, es tarde, dijo con aparente tranquilidad. Lucas asintió y se alejó, pero al pasar junto a ella, el aroma de su colonia la envolvió, un perfume amaderado con un matiz especiado que le erizó la piel sin saber por qué. Permaneció en el umbral, inmóvil, escuchando sus pasos perderse en el pasillo. Algo dentro de ella le decía que aquello no había sido una simple coincidencia, y que tampoco sería la última vez. Las noches se volvieron inquietantes. Elena despertaba con una sensación extraña, una opresión en el pecho difícil de ignorar. A su alrededor, la habitación permanecía en penumbra, bañada solo por la luz tenue que entraba desde la calle. Se quedaba en la cama, inmóvil, con los sentidos alerta. No había sonidos evidentes, pero algo en el aire la mantenía en vilo, como si una presencia invisible flotara en la oscuridad, observándola sin que pudiera verla. Una madrugada, un leve crujido la sacó de su duermevela. Su piel se erizó antes de que su mente procesara lo que ocurría. Giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Estaba entreabierta. Lucas estaba allí, quieto, la silueta apenas delineada por la penumbra del pasillo. Sus ojos oscuros brillaban en la sombra,
clavados en ella con una intensidad que le heló la sangre. Elena contuvo el aliento. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. El silencio entre ellos era espeso, asfixiante. Lucas, susurró finalmente, con la voz aún cargada de sueño y desconcierto. No obtuvo respuesta. Él simplemente inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera analizando su reacción. Entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo, cerrando la puerta con un movimiento lento y preciso. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quedó sentada en la cama, con la respiración alterada y los latidos golpeándole el pecho. Algo no estaba bien. Y lo peor era que no sabía si debía confrontarlo o ignorarlo. Por la mañana, la tensión de la noche parecía desvanecerse como si nunca hubiera existido. Lucas bajó a desayunar con la misma expresión calmada de siempre, su actitud despreocupada, su tono de voz amable. La cocina se llenó del aroma del café y el pan tostado, y Elena se obligó a actuar con normalidad. Conversaron sobre cosas triviales, la universidad, el clima, planes para la semana. Pero ella sentía la presión en el ambiente, una incomodidad latente, como si debajo de cada palabra se escondiera algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Elena intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza. Que Lucas no había hecho nada extraño. Que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, cada vez que él la miraba, cada vez que su voz se volvía un poco más grave, pausada, sentía esa inquietud crecer dentro de ella, como un fuego silencioso que amenazaba con volverse incontrolable. Mientras ordenaba su armario una tarde, Elena encontró una prenda que no le pertenecía. Una camisa de Lucas, doblada entre sus vestidos. Frunció el ceño, preguntándose cómo había llegado allí. La tomó entre las manos con la intención de devolvérsela, pero al hacerlo, su aroma la envolvió. Era un olor familiar, limpio, con un matiz amaderado y especiado. Sin darse cuenta, sus dedos se aferraron a la tela, como si su piel reaccionara antes que su mente. Un escalofrío la recorrió, obligándola a soltar la prenda de inmediato. Su corazón latía rápido. No pasa nada, se dijo a sí misma. Es solo una camisa. Esa noche, en la cena, Lucas parecía diferente. Más silencioso. Más atento. Mientras ella cortaba su comida, sintió su mirada fija en ella. No era la primera vez que la observaba así, pero esta vez le resultó imposible ignorarlo. Cuando levantó la vista, él no apartó la mirada. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Pasa algo?, preguntó con una calma forzada. Lucas esbozó una leve sonrisa, pero no respondió de inmediato. Finalmente, negó con la cabeza y volvió a su plato. Sin embargo, algo en sus ojos le hizo sentir que esperaba algo de ella, algo que Elena no estaba dispuesta a averiguar. Más tarde, después de recoger la cocina, Elena se sentó en el sofá con un libro, buscando distraerse. El sonido del televisor en la otra habitación indicaba que Lucas aún estaba despierto. Pero entonces, lo sintió. Esa presencia. Miró de reojo y allí estaba él, en el umbral de la sala, observándola con la misma intensidad inquietante. Sin decir nada, caminó hacia ella y se dejó caer en el sofá, demasiado cerca. Su brazo rozó levemente el suyo. Un roce mínimo, pero suficiente para que Elena sintiera que el aire se volvía más denso. Últimamente te noto diferente, murmuró Lucas, su voz más baja de lo habitual. Elena tragó saliva, su piel erizándose ante esas palabras. Sus dedos se tensaron alrededor del libro. ¿Diferente cómo?, preguntó sin mirarlo. Hubo un silencio. Lucas parecía dudar, como si buscara la manera exacta de expresarse. Finalmente, desvió la mirada, pero su análisis persistió. Elena sintió que la situación estaba cruzando un límite que no podía, que no debía, permitir. Dejó el libro sobre la mesa de golpe y se levantó con la excusa de que estaba cansada. Voy a dormir, anunció. Lucas no la detuvo, pero mientras ella se alejaba, podía sentir sus ojos siguiéndola, quemándole la espalda. Cuando llegó a su habitación y cerró la puerta, se apoyó contra ella, intentando recuperar el aliento. Algo estaba ocurriendo entre ellos. Algo que no podía seguir ignorando. Elena intentó aferrarse a la rutina. Despertar temprano, preparar café,
salir a trabajar, regresar a casa, leer antes de dormir. Todo debía seguir su curso normal. Pero la normalidad era una ilusión que se desmoronaba un poco más cada día. Las señales estaban allí, multiplicándose, haciéndose imposibles de ignorar. El peso de cada mirada, la tensión en cada conversación, los silencios prolongados que decían más de lo que cualquiera de ellos se atrevía a pronunciar. Aquella noche, un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Elena se tensó, reconociendo el sonido antes de que su mente pudiera procesarlo del todo. Abrió los ojos en la penumbra de su habitación y escuchó la voz de Lucas, baja, controlada. No puedo dormir. Su corazón martilleó contra sus costillas. Inspiró hondo antes de levantarse y abrir la puerta. Lucas estaba allí, descalzo, con el cabello revuelto y vestido solo con un pantalón de pijama. Su piel pálida reflejaba la tenue luz del pasillo. Por un instante, Elena no supo qué responder. Finalmente, se apartó para dejarlo entrar. Es solo una preocupación maternal, se dijo. Elena intentó mantener la compostura. Caminó hasta la silla junto a la ventana y tomó asiento, tratando de crear distancia entre ambos. Lucas, en cambio, se sentó en la cama, dejando escapar un suspiro silencioso. Su postura era relajada, pero su mirada, fija en ella, estaba cargada de algo que Elena no podía, o no quería, descifrar. Últimamente te noto diferente, murmuró él, su voz apenas un susurro en la penumbra. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Diferente cómo?, preguntó, esforzándose por sonar casual. Lucas no respondió de inmediato. Sus dedos jugaron con la costura de la sábana, como si buscara las palabras exactas. Luego, levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Elena sintió la intensidad de aquel momento con una claridad aterradora. Era como si un abismo se abriera entre ellos, como si ambos estuvieran al borde de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La habitación estaba en completo silencio, salvo por el sonido de la respiración de ambos. Lucas levantó una mano y la acercó lentamente al brazo de su madre, sin llegar a tocarla. La piel de Elena se erizó. No deberíamos, susurró ella, su voz apenas un hilo quebrado. Lucas sostuvo su mirada, su mano suspendida en el aire. Lo sé, dijo, pero no se movió. Elena sintió el pánico arrastrándose dentro de ella. Se levantó de golpe, rompiendo la tensión en el ambiente. Es tarde, dijo con firmeza. Vete a dormir. Lucas la observó por un segundo más, su expresión indescifrable. Finalmente, asintió y salió de la habitación sin decir nada más. Elena se quedó de pie en medio de la habitación, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Sabía que algo estaba fuera de control. Y lo peor era que no estaba segura de querer detenerlo. A la mañana siguiente, Elena se despertó con la sensación de que algo en la casa había cambiado de forma irreversible. La luz del amanecer filtrándose por la ventana no traía consigo la tranquilidad habitual, sino una incomodidad latente, como si las paredes mismas guardaran el recuerdo de la noche anterior. Durante el desayuno, Lucas se comportó como siempre, con la misma rutina de cada día. Sin embargo, Elena notó la manera en que sus ojos se detenían en ella por más tiempo del necesario, la pausa apenas perceptible antes de cada respuesta. La normalidad era una farsa frágil, un acto que ambos representaban sin demasiada convicción. En los días siguientes, el silencio entre ellos adquirió una densidad insoportable. Las conversaciones eran superficiales, los espacios compartidos se volvían más tensos, y Elena descubrió que evitaba cruzarse con Lucas en los pasillos. Pero más allá de la evasión, existía un reconocimiento tácito, algo había cambiado, y ninguno de los dos parecía dispuesto a enfrentarlo. Una noche, Elena se quedó sentada en el sofá con un libro abierto, pero sin leer una sola palabra. Escuchó pasos en el pasillo y contuvo la respiración. No necesitaba mirar para saber quién estaba ahí. Mamá, la voz de Lucas llegó desde la penumbra, suave, expectante. Elena cerró los ojos por un instante. Podía sentirlo de pie, observándola. Su mente le decía que pusiera un límite claro, que hablara, que restableciera el orden. Pero su cuerpo permaneció inmóvil, atrapado en la incertidumbre.
El silencio se prolongó, pesado, antes de que Lucas diera media vuelta y desapareciera en la oscuridad. Elena dejó escapar un suspiro, pero no de alivio. La tensión no había desaparecido. Solo se había pospuesto.